Día. Eh, Esta es la unidad 1 de la materia Bases de Biofísica y Bioquímica para la carrera de Enfermería. Quiero darles la bienvenida. Esta es la primera vez que implementamos este tipo de forma de dar clase, dada la situación actual del mundo con la crisis del coronavirus. Pero bueno, aquí estamos. Así que os ruego tengan paciencia. Bueno, en principio, los contenidos que vamos a ver en esta primera clase corresponden a la definición de materia, cuáles son las propiedades que puede presentar la materia, ¿sí? Cuáles son, o sea, las características que tiene la materia. Luego vamos a hablar un poco sobre los estados de agregación, ¿sí? En el que vamos a empezar a explicar un poco cómo es que están interactuando las moléculas que forman la materia, ¿sí? Y por último vamos a hablar un poco de los sistemas materiales, que es cómo se asocian o cómo se encuentran distintos tipos de materia en sistemas complejos. Bueno, para arrancar entonces con las primeras definiciones, vamos a hablar de biofísica, en el que vamos a basarnos en los principios y métodos de la física para estudiar la biología, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de nosotros enmarcar esta materia, más hacia el lado de lo que es la bioquímica, pero los principios y métodos de la física también van a estar siendo implementados. En cuanto a la definición de bioquímica, sería la ciencia que estudia todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, ¿sí? Así que ya arrancando con esas definiciones de base, vamos a ir continuando con la información. Continuando con las definiciones, la primera definición que vamos a remarcar mucho es la definición de materia, ¿sí? Lo vamos a definir como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee una masa. Bien, significa que va a tener su propio lugar delimitado, ¿sí? No va a haber dos materias, entre comillas, que estén ocupando el mismo lugar, y bueno, y además que poseen una masa, ¿sí? Poseen peso, también vamos a hablar un poco de ese tipo de propiedad, ¿sí? Y un cuerpo sería una cantidad limitada, una cantidad definida de materia, ¿sí? Por ejemplo, un libro sería un cuerpo, estamos definiendo un cuerpo independiente. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las propiedades de la materia. Estas propiedades son características, ¿sí? Que poseen los cuerpos, que poseen la materia, y que va a depender de su naturaleza, ya sean propiedades químicas, en el que vamos a estar hablando de cómo es que reacciona esta materia contra distintos agentes. Vamos a tener que tener en cuenta cuáles son las moléculas y los átomos que están conformando a la materia, para poder predecir las propiedades químicas de acuerdo a la naturaleza de la materia, ¿sí? Y por otro lado podemos también hablar de propiedades físicas, en el que también vamos a tener en cuenta las capacidades que tengan esta materia de comportarse en la naturaleza de acuerdo a las leyes de la física. Luego, según el alcance, esto significa que las propiedades van a depender de la cantidad de la materia, ¿sí? Este sería el caso de las propiedades generales o extensivas, ¿sí? Dependen de cuán extensa sea esa materia, de la extensión de la materia, ¿sí? Si hay más o menos, esa propiedad va a cambiar. Por ejemplo, el peso, ¿sí? Otro tipo de propiedades, llamadas específicas o intensivas, no dependen de la cantidad de materia, sino que
es lo mismo si tenemos 1 gramo de materia o 1000 kilos. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser la temperatura de ebullición. ¿Sí? Como saben, por ejemplo, para el agua, la temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. Eso no va a cambiar si tenemos 1 litro de agua o 20.000 litros. ¿Sí? A esto se refiere con que las propiedades son intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Bien, continuando entonces con las propiedades de la materia, ya introdujimos un poco la definición, ¿sí? Dijimos que eran las características de las sustancias, ¿sí? O cualidades de las sustancias, y podemos agruparlas en propiedades físicas y químicas, por un lado en un grupo, en el que cuando hablamos de propiedades físicas no tenemos en cuenta cuál es la identidad de la sustancia, ¿sí? En cambio, por ejemplo, no sé, la densidad. ¿Sí? La densidad es una propiedad física, es cuántos gramos por mililitro hay de determinada sustancia. ¿Sí? Si yo les digo que tengo una solución A con una densidad de 1 gramo por mililitro y una sustancia B con una densidad de 5 gramos por mililitro, ustedes pueden evaluar cuál de las dos sustancias es más densa sin tener idea de la identidad de la sustancia A ni de la sustancia B. ¿Sí? En el caso de propiedades químicas, vamos a estar hablando de la habilidad de las sustancias para interconvertirse en sustancias nuevas. ¿Sí? Vamos a estar hablando de transformaciones de la materia. ¿Sí? En un cambio químico, en una reacción química, la sustancia original se convierte en una o más sustancias nuevas que pueden tener diferentes propiedades. ¿Sí? Pueden tener diferentes propiedades físicas o diferentes propiedades químicas también. ¿Sí? Todo va a depender de cuáles sean esas sustancias nuevas o productos. Bien, vamos entonces a hablar de propiedades físicas y químicas de la materia. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos en el que, por ejemplo, estamos hablando del cambio de forma. ¿Sí? Vamos a cambiarle la forma a la materia. ¿Sí? En el caso del ejemplo que tenemos acá, nos dice estirar un trozo de cobre en un alambre delgado. ¿Sí? Entonces imaginémonos que estamos estirando ese trozo de cobre hasta transformarlo en un cable o en un alambre delgado. Esta propiedad se denomina ductibilidad. Entonces, cuanto más dúctil es un material, cuanto más dúctil es esta sustancia, más sencillo será estirarlo y modificar su forma. Otro tipo de cambio sería el cambio de estado, en el que vamos a encontrar, por ejemplo, tenemos el agua en ebullición. Cuando nosotros ponemos agua a hervir, primero tenemos entonces el agua en el estado de agregación líquido y a medida que va incrementando la temperatura, llegamos a un punto en el que empezamos a observar formación de burbujas. ¿Sí? Estas burbujas contienen el agua en el estado de vapor. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo cómo cambia el estado de agregación del agua entre estado líquido y estado gaseoso. ¿Sí? Y la propiedad física que estamos evaluando es el punto de ebullición o la temperatura de ebullición. ¿Sí? Cuando arranca el cambio de estado. Otro tipo de propiedad que podemos evaluar es la solubilidad de la materia. Cuánto se está disolviendo en agua, en este caso estamos hablando de disolver azúcar en agua. ¿Sí? Entonces ha cambiado la apariencia de la materia. Al principio teníamos el azúcar en el estado sólido, veíamos cristales, ¿sí? Y luego de ser disuelto en agua, ya no observamos más los cristales, sino que tenemos una solución homogénea y translúcida. ¿Sí? Entonces ahí ha cambiado la apariencia de la materia. Pasando entonces a cambios químicos, podemos hablar de la oxidación de los materiales. ¿Sí? El ejemplo que tenemos es una placa de hierro, ¿sí? Que cuando está en estado cero, cuando está en estado hierro elemental, es
de gris y brillante, ¿sí? Es un metal gris y brillante, que cuando se combina con el oxígeno, cuando se oxida, se forma un precipitado de óxido anaranjado rojizo. Seguramente lo deben haber visto en, no sé, por ejemplo, las planchas para cocinar, las planchas para hacer carne, para hacer bifes. Si quedan mucho tiempo guardadas o mojadas, luego se le va a formar esa capita finita de óxido de hierro de color anaranjado rojizo en la superficie, ¿sí? Este tipo de propiedad entonces se denomina oxidación, ¿sí? Y es un tipo de cambio químico. Otro tipo de cambio químico que encontramos acá sería quemar madera, es el ejemplo que nos dan. ¿Sí? Tomamos un trozo de madera y prendemos fuego con una llama y vamos a producir entonces calor. La materia, la madera en sí se va a transformar en ceniza, se va a liberar dióxido de carbono y vapor de agua. Este tipo de propiedad química se denomina combustión y los distintos tipos de materiales tendrán distinto tipo de forma de quemarse, ¿sí? En este caso lo que nosotros estamos viendo entonces es un cambio químico, ¿sí? Porque fíjense que hay transformación de la materia, ya no tenemos más las moléculas que conforman la madera como tal, sino que se transforman en dióxido de carbono y bueno, y vapor de agua. Bien, bueno, ahora tenemos algunos ejemplos, ¿sí? En el que vamos a intentar dilucidar qué tipo de propiedades estamos evaluando, si es una propiedad física o una propiedad química. El primer ejemplo que tenemos es el hierro expuesto al aire tiende a oxidarse. Bien, si dijeron que era una propiedad química, entonces están en lo correcto. Es el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. En el inciso B hablamos de disolución de sal en agua. Así que esas se las dejo para que lo piensen ustedes. Aunque también es análogo a un ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. Luego, el inciso C nos dice que tenemos granos de café que se muelen para obtener un polvo fino. Entonces ahí tenemos que pensar un poco qué es lo que está ocurriendo. En algún momento, los granos de café o el café en sí no deja de ser café. Lo único que estamos haciendo es dividir esos granos en pequeñas partículas, ¿sí? Formando este polvo. Entonces estamos en presencia de una propiedad física porque no cambió la naturaleza de la materia. El próximo ejemplo nos habla de la evaporación del agua. También me parece que estaba en la diapositiva anterior. Así que eso se los dejo para que lo piensen. Y el último ejemplo que tenemos es el peso de una roca. ¿Sí? Piensen, estamos hablando de cuánto pesa. Nosotros estamos hablando de una cantidad limitada de materia, ¿sí? Estamos diciendo que el peso de una roca, no sé, por ejemplo, tenemos una roca y la pesamos y vemos que pesa 1 kilo. Que pese 1 kilo. Depende de si es una roca o un trozo de madera. El peso en sí va a depender de la naturaleza. Piénsenlo ustedes. Bien, ahora entonces hablando de propiedades extrínsecas e intrínsecas, vamos a definir entonces cómo las diferenciamos entre sí. Las propiedades intensivas o específicas no dependen de la materia que se dispone, ¿sí? Son iguales para la misma sustancia independientemente de la cantidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no importa si tenemos 1 gramo, 1 kilo, 10 kilos, 1000 kilos de la materia,
Las propiedades intensivas no se modifican, ¿sí? Son específicas de la materia que se trate. Entonces, dependen de la naturaleza, pero no de la cantidad, ¿sí? Un ejemplo que dimos en alguna de las diapositivas anteriores es el punto de ebullición, ¿sí? Dijimos que el agua hierve, entra en ebullición a 100 grados centígrados y no nos importa si tenemos 1 litro de agua que queremos hervir o 10.000 litros de agua. La temperatura a la que tiene que llegar toda esa cantidad de agua siempre va a ser la misma, ¿sí? 100 grados centígrados. Ahora, cuando hablamos de propiedades extensivas o generales, ahora tenemos que tener en cuenta la cantidad de materia que tenemos, ¿sí? Y no nos sirve de identificación, ¿sí? Si yo les digo que la materia que yo tengo acá, un ejemplo de propiedad extensiva, como ya dijimos, era el peso, ¿sí? Por ejemplo, el peso. Yo les digo que tengo que la materia con la que yo estoy contando pesa 100 kilos. Ustedes no tienen idea de qué materia, o sea, de la identidad de la materia o de la sustancia que estoy hablando, porque yo solamente les estoy dando la propiedad de cuánto pesa, ¿sí? Y al ser una propiedad extensiva, que sí va a depender de la cantidad, porque si tengo, en el caso del agua, si tengo 1 litro de agua va a pesar 1 kilo, y si tengo 10 litros de agua van a pesar 10 kilos, ¿sí? Por lo cual la propiedad peso es una propiedad que depende de la extensión, depende de cuánta cantidad de materia yo tenga, ¿sí? Y yo les digo que tengo una sustancia que pesa 1 kilo o 10 kilos o 20 kilos y no les digo qué sustancia es, solo con el peso no podemos identificarlo. Bien, ahora entonces vamos a darles algunos ejemplos, tanto de propiedades intrínsecas como extrínsecas, ¿sí? Como para que vayan haciéndose un poco la idea de qué significa todo esto de lo que estamos hablando. Así que bueno, comenzando con las propiedades intrínsecas o específicas, encontramos a las constantes físicas, como punto de fusión, punto de ebullición, densidad, calor específico, ¿sí? Tienen valores definidos y constantes para cada sustancia. No van a depender de la cantidad, ¿sí? No nos importa cuánta cantidad de sustancia tengamos, estas propiedades, como punto de fusión, ebullición, etc., no se van a modificar de acuerdo a si tengo más o menos cantidad, ¿sí? En el caso de la densidad, acá está definida como la masa sobre el volumen, ¿sí? Cuánta masa hay en una unidad de volumen de determinada materia, ¿sí? Una propiedad extrínseca de la que ya estuvimos hablando un poco sería el peso. Dijimos que va a depender de cuánta cantidad de materia estemos hablando, ¿sí? Y análogo al peso, entonces podemos hablar de la masa de la sustancia o el volumen que ocupa, ¿sí? La materia, y estas también son otro tipo de propiedades extrínsecas. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos para poder pensar un poco más sobre los distintos tipos de propiedades que ya venimos hablando. Las siguientes propiedades son extensivas o intensivas. En primer lugar, nos habla de la temperatura de fusión del hielo. ¿Qué les parece? Voy a aclarar que la temperatura de fusión es la temperatura a la cual tenemos el pasaje del estado sólido al estado líquido. Bien, es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de hielo que tengamos. Si tenemos un cubito de hielo o 1000 cubitos de hielo, todos fundirán a la misma temperatura. En este caso es 0 grados centígrados para el agua. En segundo lugar, tenemos el color del níquel. El níquel es un metal, así que imagínense si
dependerá o no de la extensión. Nuevamente es una propiedad intensiva. No depende del tamaño de la pieza de níquel que tengamos, todas van a compartir el mismo color. Un color plateado. En tercer lugar tenemos la dureza del diamante. Piensen, es análogo a lo que ya venimos hablando. No importa el tamaño del diamante, todos presentan la misma dureza. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. Ahora, en último lugar, tenemos el peso de una roca. En este caso, tenemos una propiedad extensiva. Va a depender de la cantidad de materia, ya que a mayor cantidad de masa, mayor peso. Bien, ahora entonces vamos a profundizar un poco sobre lo que es los estados de agregación de la materia. ¿Sí? Ya estuvimos hablando entonces que la materia tiene propiedades físicas y químicas, ¿sí? Que las propiedades físicas dependen del estado físico. En este caso vamos a hablar del estado de agregación, ¿sí? Es un estado físico, cómo se encuentran las moléculas. Encontramos tres tipos de estado en el que podemos encontrar la materia, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. Vamos a estar hablando un poco de las características de cada uno de estos estados de agregación y también de cuáles son los procesos para cambiar de un estado al otro. Depende de qué material estemos hablando, de la temperatura y de la presión, ¿sí? Para poder definir qué estado de agregación tiene la sustancia. Y sabemos que variando las condiciones de presión y de temperatura, el agua puede encontrarse en cualquiera de los tres estados, ¿sí? Para tener en cuenta, el concepto de propiedad intensiva es mejor entendido si pensamos en que la temperatura es una propiedad intensiva. Ya habíamos estado hablando un poco de la temperatura de ebullición, ¿sí? En cambio, el calor, la cantidad de calor, es una propiedad extensiva. Imagínense que nosotros queremos calentarnos, no es lo mismo quemar un fósforo de madera que quemar dos planchas o dos placas grandes de madera en una parrilla o en una estufa hogar, ¿sí? Por más que las dos sustancias sean la misma, madera, y la temperatura a la cual están quemándose es la misma, no es el mismo calor que puede emitir un fósforo lo que puede emitir una estufa hogar, ¿sí? Ahí ya tenemos entonces un ejemplo de dos propiedades, una intensiva y otra extensiva, que pueden llegar a confundirse. Bien, ahora entonces vamos a hablar de los distintos estados de agregación y cuáles son las características de cada uno de ellos. En el estado sólido tenemos que presentan forma propia, ¿sí? Tienen volumen propio también. Y entre las fuerzas que están sufriendo las moléculas en el estado sólido prevalecen las fuerzas de atracción, ¿sí? Las moléculas entre sí se van a estar atrayendo muy fuertemente, ¿sí? Para poder generar el ordenamiento que aparece en el estado sólido. No puede fluir y no puede ser comprimido, ¿sí? Por eso decimos que tienen un volumen propio definido. Podemos profundizar entonces un poco hablando sobre la teoría cinética, ¿sí? La teoría cinético-molecular. En este caso tenemos que tener en cuenta de que la materia, toda la materia, no importa en el estado de agregación en el que esté, está formada por partículas discretas, muy chiquitas, pequeñas, llamadas moléculas. Estas moléculas tienen energía cinética, o sea, tienen energía de movimiento, se están moviendo. Esta energía cinética que tienen las moléculas depende exclusivamente de la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, mayor energía cinética de las moléculas. Estas moléculas están generando atracción entre sí, ¿sí? Se atraen entre sí, y esta fuerza de atracción aproxima,
acerca las moléculas unas a otras, ¿sí? Y este tipo de fuerzas también pueden denominar fuerzas de cohesión. Ahora, en las moléculas que tengan mucha energía cinética, que tengan una alta temperatura, una alta energía cinética, mucho movimiento, podemos encontrar choques entre las moléculas, ¿sí? Este tipo de fuerzas que ocurren cuando hay choques entre las moléculas se denominan fuerzas de repulsión, ¿sí? Ahora volviendo al estado sólido, dijimos que van a prevalecer las fuerzas de atracción, ¿sí? Porque no van a tener tanta libertad de movimiento, las moléculas, al estar ordenadas en el estado sólido. Lo cual no va a ocurrir en la misma medida para el estado líquido. En el estado líquido ya vemos que se pierde la forma propia, ¿sí? Y la forma de la materia en el estado líquido se adopta a la forma del recipiente que lo está conteniendo. Imagínense que tenemos un vaso normal en el que ponemos 500 mililitros de agua. ¿Sí? Esos 500 mililitros de agua los traspasamos a un tupper de forma cuadrada, el volumen no va a modificarse, van a seguir siendo 500 mililitros, pero la forma ahora se va a ajustar a la forma que tenga el tupper. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar entonces a tener fuerzas de atracción más débiles que en el estado sólido, ¿sí? Tenemos posibilidad de fluidez, o sea, en el estado líquido tenemos, se puede fluir, ¿sí? La materia en el estado líquido puede fluir, y todavía no tenemos fenómenos importantes de compresión, ¿sí? No podemos comprimirlo tanto. Bien. En este caso, en el estado líquido, tenemos mayor energía cinética que en el estado sólido, porque las moléculas tienen mucha más libertad de movimiento, ¿sí? Al no tener esa gran contribución de las fuerzas de atracción que encontrábamos en el estado sólido. Bien, pasando al estado gaseoso, es un estado en el que no tenemos forma propia de la materia porque las moléculas tienen tanta libertad de movimiento que expanden hasta ocupar todo el volumen que tienen. ¿Sí? Se adaptan al volumen del recipiente al igual que el estado líquido. En este caso prevalecen las fuerzas de repulsión, porque las moléculas tienen tanta energía cinética, tanta energía de movimiento, que chocan mucho entre sí y con las paredes del recipiente. Tenemos gran capacidad de fluir y ahora sí podemos entonces experimentar la compresión, ¿sí? Imagínense los tubos de gas o cuando uno le carga gas a los autos que andan con GNC. Imagínense que nosotros estamos teniendo en la garrafa esa que tenemos, en la chanza esa que tenemos en el auto, una cantidad delimitada de gas en ese volumen, ¿sí? Chico. Pero a su vez, si nosotros lo liberáramos de esa garrafa a un cuarto cerrado, podríamos llenar el cuarto, ¿sí? de las moléculas de gas. Eso es lo que significa que un gas puede ser comprimido. Está comprimido dentro de esa garrafa, pero si uno lo libera, ocuparía un volumen muchísimo más grande. Bien, vamos entonces ahora a ver lo que ocurre en los cambios de estados de la materia y cuáles son los procesos por los cuales la materia pasa de un estado de agregación a otro. Primero vamos a partir de el estado sólido, cómo se transforma en el estado líquido por medio de un proceso de fusión. ¿Sí? En este caso, entonces, las moléculas, la materia en el estado sólido se funde para pasar al estado líquido. ¿Sí? Piensen que en todos estos procesos de los que vamos a hablar, la materia no sufre ningún cambio químico, no sufre cambio en su naturaleza. Vamos a partir de una materia, de una sustancia, de una naturaleza de moléculas y vamos a terminar en la misma, no importa en qué estado de agregación estemos. ¿Sí? Todas estas son propiedades físicas. Ahora bien, cuando pasamos del estado líquido al estado gaseoso, o también se le dice estado vapor,
el proceso del cual estamos hablando es la vaporización, ¿sí? Vaporizamos el líquido para obtener el estado gaseoso, ¿sí? Luego, si queremos pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso, estamos hablando ya de un proceso de sublimación, ¿sí? Hay algunas sustancias que no pasan jamás por el estado líquido, directamente van al estado gaseoso, ¿sí? Bien, ahora, cuando empezamos a ver cuáles son los procesos inversos, encontramos que para pasar de gas a líquido, el proceso se denomina licuación. Para pasar del líquido al sólido, el proceso se denomina solidificación. Y para pasar de gas a sólido, es un proceso de sublimación inversa, ¿sí? Las vibraciones son tan amplias que en cualquier cantidad adicional de calor que le entreguemos, se rompen las fuerzas de enlace entre las partículas próximas. En consecuencia, en ese tramo, el suministro de calor no aumenta la energía cinética, sino que se almacena aumentando la energía potencial. Como la energía cinética no varía y es directamente proporcional a la temperatura, esta permanece constante. En el proceso, cuando vean en la gráfica donde dice fusión, en ese momento el gráfico no muestra cambios en la temperatura. Disminuye entonces la cantidad de sólido y aumenta la cantidad de líquido. Este pasaje se denomina fusión, del sólido al líquido. La temperatura entonces en la cual tenemos sólido y líquido al mismo tiempo se denomina temperatura de fusión o punto de fusión. Cuando todo el sólido se ha fundido y al aumentar el calor aumenta la energía cinética de las partículas, ahora se incrementa la temperatura, porque tenemos todo en el estado líquido. Sigue aumentando la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y a medida entonces que seguimos avanzando, podemos entonces llegar al punto de ebullición, en el que vamos a empezar a tener partículas en el estado líquido y en el estado gaseoso coexistiendo. Esto lo vemos nuevamente en un nuevo proceso de temperatura constante, ¿sí? En el gráfico dice vaporización. En todo ese tramo ven que la temperatura no cambia y coexisten los dos estados, líquido y gaseoso. Una vez que todo el líquido se ha transformado en vapor, ahora entonces tenemos todo como vapor, o sea, ya estamos a la temperatura de ebullición y tenemos toda la sustancia en el estado de vapor y todo esto va a depender de la presión externa, de la presión atmosférica, por lo cual siempre tenemos que definir a qué presión estamos trabajando o estamos abiertos a la atmósfera. Entonces estamos bajo la presión atmosférica, ¿sí? Bien, es muy importante que tengamos en cuenta que una vez que tengamos toda la sustancia en estado de vapor, a medida que sigamos aumentando la temperatura, la energía cinética de las moléculas va a seguir aumentando, ¿sí? Se van a mover cada vez más. Tenemos que diferenciar la evaporación de la vaporización, ¿sí? Por lo cual
tenemos en cuenta que la evaporación es una transformación. Bueno, aquí entonces nuevamente los incitamos a que ustedes piensen eh, ejemplos de la vida cotidiana en el que estén experimentando cambios de estado. ¿Sí? Ya hablamos muchísimo entonces de lo que ocurre con el agua, así que todos los estados de agregación del agua se conocen cotidianamente y hemos visto también cuáles son esos cambios de estado en la cotidianidad de todos los días. Otro ejemplo que yo les dejo para que tengan es, por ejemplo, cuando pensamos en, no sé, la manteca. La manteca son grasas, ¿sí? son lípidos que provienen de la leche y hemos visto que podemos pasar del estado sólido al estado líquido cuando la fundimos, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro tipo de cambio de estado de la materia. Así que bueno, esto es para que ustedes piensen y busquen y sumen información. Bien, a continuación vamos a hablar del último bloque de la clase de hoy, en el que vamos a introducir los sistemas materiales. Los definimos como cuerpos, partes de cuerpos o conjuntos de cuerpos que se aíslan del entorno para su posterior análisis. ¿Sí? O sea, fíjense que entonces estamos hablando de algo delimitado. Vamos a definir, ¿sí? Distintos cuerpos que los vamos a aislar y vamos a ver qué ocurre entre ellos. ¿Sí? Hay dos tipos de sistemas de los cuales vamos a hablar. Primero hablemos un poco de los sistemas homogéneos. ¿Sí? Son sistemas en los que las propiedades intensivas se mantienen a lo largo de todo el sistema. A simple vista vemos una sola fase, ¿sí? No podemos delimitar el número de componentes porque vemos todo como una unidad. Y no puede ser observado al microscopio óptico, las partículas, ¿sí? Son muy chicas el tamaño de partículas. Otro tipo de sistema del cual vamos a hablar es de los sistemas heterogéneos, en el que las propiedades intensivas son diferentes en los distintos puntos del sistema. Vamos a poder observar los distintos componentes, vamos a observar la discontinuidad entre los distintos componentes, las distintas fases. Entonces se puede ver a simple vista la diferencia con una solución homogénea. En este caso podemos ver a simple vista o con microscopio óptico las distintas sustancias que lo componen.
Bien, en esta diapositiva vamos entonces a introducir las diferencias entre los distintos sistemas, ¿sí? Ya hablamos un poco de la definición de homogéneo y heterogéneo, y dentro de los sistemas homogéneos encontramos a las sustancias puras o mezclas homogéneas, también llamadas soluciones. En el caso de los sistemas heterogéneos encontramos solo a las mezclas heterogéneas, eh, y aquí tenemos en estas imágenes distintos ejemplos. ¿Sí? Para el caso de hielo y agua observamos las dos fases, ¿sí? Por más que tengamos un solo componente que es agua, como tenemos distintos estados de agregación presentes en la solución o en el sistema, hablamos de heterogéneo. Lo mismo ocurre con el agua y el aceite. Como ven y conocen también de la cotidianidad, ellos no se mezclan, entonces siempre vamos a tener las dos fases separadas. Y a simple vista podemos observar que es también heterogéneo. En el caso de un sistema homogéneo, como se ve, la solución, en este caso sería una solución translúcida, ¿sí? Nosotros no podemos observar qué cantidad de componentes tenemos porque se ve una sola fase uniforme a lo largo de todo el volumen, de todo el sistema. Bien. Hablando entonces de específicamente de sistemas homogéneos, tenemos que definir si estamos hablando de sustancias puras o de soluciones. Sustancias puras, tenemos entonces un único componente, ¿sí? En el sistema. Por ejemplo, pueden ser el oxígeno gaseoso, ¿sí? En el que sabemos cuál es la composición y está definida con sus propiedades. Esto sería una sustancia simple porque tenemos un solo tipo de moléculas y un solo tipo de átomos, ¿sí? Son todos átomos de oxígeno. Luego tenemos sustancias puras del tipo compuestas, en el que ahora tenemos moléculas que están formadas por distintos átomos interaccionando entre sí para formar las moléculas, ¿sí? Estas sustancias puras compuestas pueden descomponerse en los elementos que la constituyen. El ejemplo que tenemos es el agua, ¿sí? En el que podría descomponerse en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Bien. Otro tipo entonces de sistema homogéneo serían las soluciones, ¿sí? En las que el sistema está formado por más de una sustancia, pero al ser una solución homogénea tenemos las propiedades intensivas constantes. En todo punto del sistema que nosotros nos paremos, las propiedades intensivas van a tener el mismo valor, ¿sí? El componente que está en mayor proporción se denomina solvente y el que está en menor proporción se denomina soluto. Y por ejemplo, tenemos acá el aire que nosotros respiramos, que es una mezcla homogénea de gases. Fíjense que nosotros miramos y no observamos los distintos tipos de gases que pertenecen a la atmósfera. Pero bueno, es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, de dióxido de carbono, etc. Otra mezcla que nos aparece acá, otra solución, sería el agua potable, el agua que nosotros tomamos. Lo vemos como una solución, perdón, como un sistema homogéneo de una única fase, pero tenemos un montón de sales disueltas, ¿sí? Entonces estamos hablando de una solución acuosa, en la que el agua es el solvente y todas estas sales serían los solutos. Bien, por último vamos a hablar de sistemas heterogéneos, en el que, como ya dijimos, tenemos distintas fases que pueden ser observadas a simple vista. Entonces, no vemos una homogeneidad en el sistema, ¿sí? Vamos a diferenciar en dispersiones groseras y dispersiones coloidales, ¿sí? Una dispersión grosera se puede distinguir a simple vista las partículas dispersas, ¿sí? En el sistema. Las partículas tienen que tener un tamaño superior a 1000 Armstrong. Por ejemplo, acá tenemos un recipiente con agua, arena y cortos, en el que nosotros observamos todos los distintos componentes, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, no sé, agua y piedras. También podemos observar todo, ¿sí? Todos los distintos componentes a simple vista. Por ejemplo,
Para dispersiones coloidales, vemos que no podemos distinguir los componentes a simple vista ni con un microscopio común. Las partículas que forman la fase dispersa poseen un diámetro entre 10 y 1000 Armstrong. Fíjense que van a ser entonces partículas más pequeñas que las que aparecen en las dispersiones groseras. Por ejemplo, la sangre está dividida, o sea, podemos dividirlo con el suero, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿sí? Entonces es una dispersión coloidal en el que tenemos un montón de componentes, un montón de células, pero está todo formando una solución heterogénea, un sistema, perdón, heterogéneo. Bueno, esto ha sido la clase 1 de bases de biofísica y bioquímica. Muchas gracias por sumarse a esta iniciativa. Espero que les haya sido de utilidad la información añadida en los audios en cada diapositiva. Y bueno, nos vemos la próxima. Mi nombre es Agustina Lino y esperemos en algún momento vernos cara a cara. Saludos.